UPAO Asiste, los profesionales a tu servicio. Todo lo que debes saber para la prevención de enfermedades. Asesoría legal que te ayudará a solucionar tus problemas. Emprendimientos, innovación y negocios de éxito. Una mirada hacia la educación en nuestro país. Orientación y bienestar para tu familia. Aquí en UPAO Asiste, un abogado en casa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, saludos cordiales para todos. Estamos en vivo a través de Radio Estación UPAO y para todas sus plataformas. El día de hoy tenemos una nueva cita con el derecho, una nueva cita con un tema que sea especialmente de utilidad para nuestra comunidad. Y la verdad que el día de hoy vamos a tratar un tema importantísimo, fundamental, pero que además resulta muy oportuno por lo que hemos conocido en los últimos días y en las últimas horas a raíz de un asesinato lamentable, infortunadamente, que ha ocurrido contra una muchachita, ¿no es cierto?, de nombre Sheila Cóndor. Al parecer todo apunta a la autoría de un suboficial, lamentablemente también, porque se supone que estas personas evidentemente tienen una autoridad para proteger a la ciudadanía y estamos hablando al final de un episodio más de la violencia, especialmente contra la mujer. Infortunadamente, ustedes sabrán, nuestro país en todo el ranking, especialmente latinoamericano, es uno de los países donde más se presentan este tipo de ocurrencias, donde más atentados en sus diversos grados y tipos se comete contra la mujer. El legislador y el Estado ya hace un poco más de 10 años aproximadamente diseñó un conjunto de normas, un macrosistema legislativo, normativo, precisamente para darle protección, no solamente a la mujer, sino también incluyó en los últimos años al grupo familiar. Bien, de esta manera se pretende entonces contrarrestar y prevenir especialmente este tipo de episodios que evidentemente nos interpelan y evidentemente a cualquier persona pues conmociona, ¿verdad? El día de hoy, precisamente a raíz de esto, vamos a tratar un tema que ya lo hemos tratado alguna vez, pero que nunca está de más recordar. Los parámetros, los presupuestos, las características que tienen que ver con esta ley de protección contra la violencia familiar y el grupo familiar. Y vamos el día de hoy a abordar este tema en sus matices jurídicos más importantes. Ustedes pueden seguir a través de las redes, pueden también hacer sus preguntas y vamos con todo el gusto pues a tratar de absolverlas. El día de hoy nos acompaña una vez más la doctora María Cecilia Briones, que muy amablemente siempre nos acompaña desde la clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Antonio Dorrego. Siempre es un gusto recibirla aquí en nuestros estudios. Doctora, muy buenos días, qué gusto saludarla como siempre, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Me es inevitable, María Cecilia, preguntarte sobre este hecho luctuoso que todavía está en investigación. Evidentemente estamos viendo que el supuesto agente o el agresor estaría hasta este momento no habido prófugo, pero desde tu perspectiva jurídica y de pronto hasta de género, ¿qué puedes decirnos sobre este nuevo episodio lamentable con todos los matices que vamos conociendo, ¿no? Así es, sobre todo lamentable, y es justamente por este tipo de casos y episodios es que se crea esta ley, la Ley de Protección contra la Mujer e integrantes del grupo familiar. Es por lo que ya vienen, bueno, ha sido de siempre, pero ya se tiene conocimiento que hay muertes o matanzas a raíz de o la pareja o la expareja o de repente siempre, mayormente tiene que ver con personas cercanas, ¿no?, al círculo familiar. Es por eso que se crea esa ley para dar una protección más eficaz, más rápida ante este tipo de actos. Lamentablemente, muchas veces no llegan a denunciarse y bueno, Correcto. ocurren ese tipo de hechos. Pero la ley trata de erradicar y proteger
actuar sobre todo antes que suceda todo este desenlace lamentable. Correcto. Ahora, María Cecilia, ¿qué le podríamos comentar precisamente a la ciudadanía, al común de las personas, que sabe de pronto que hay un macrosistema, diferentes instancias administrativas o judiciales de protección, pero como tú muy bien dices, no resultan eficaces del todo, no resultan preventivas del todo? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Cuáles son las falencias para poder subrayar este tipo de situaciones? Mire, principalmente el tema y los organismos e instituciones en realidad tratan dentro de sus posibilidades que sea efectiva, ya que el ciudadano o ciudadana al denunciar un hecho de violencia, violencia familiar, puntualmente lo que estamos hablando, se activan las instituciones competentes. Por ejemplo, el ciudadano principalmente denuncia posiblemente y muy probable ante la comisaría más cercana a su vivienda o donde ocurrieron los hechos. Una vez que denuncia en policía, se activa el Poder Judicial, se activa Fiscalía. ¿Para qué? El Poder Judicial para brindar las medidas de protección. Esto se da mediante una audiencia y tiene un plazo de 72 horas para citar audiencia y tratar de proteger a la víctima. Correcto. Y asimismo se emplaza a Fiscalía, pasándole toda la denuncia y demás documentos pertinentes a fin de que inicie la investigación. Pero principalmente con plazo de 72 horas son las medidas de protección. Es una audiencia que se da. Sí, muchas veces justamente por ser tener la cercanía, ser familiar, ser de repente pareja o tal vez expareja que siga rondando cerca, ¿no? Los 3 días para que se instale la audiencia, pues a veces es mucho, ¿no? Para la gravedad de la situación que pueda pasar cualquier ciudadano. Ahora, en tu práctica seguramente también podrás advertido que este tipo de situaciones legales o controversias son las que más carga tienen también en las instancias jurisdiccionales, ¿no es cierto? Así es. Ahora, la explicación no solamente tiene que ver con una burocracia, con una eficiencia, sino también con problemas estructurales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con un malentendido machismo, que a veces es transmitido por las propias mujeres y que es, digamos, característico, ¿no es cierto?, de el macho latino, un poco, entre comillas, y que en la práctica llega a deformarse bien y que en algún momento puede ocasionar situaciones irreversibles y lamentables como esto. Quiero decir que en el fondo se trata de un tema educativo. Así es. ¿No es cierto? Así es. Muy bien, ahora ya hemos dado ya entonces este contexto, estimados amigos, para esta ley que ya tiene cerca de una década de vigencia novísima en nuestro país, ha tenido algunas modificaciones en los últimos meses. Cuéntanos un poco, ¿qué aspectos generales podríamos darle como una primera iniciativa? ¿Qué entiende la norma por violencia y qué entiende por grupo de familia también que podría eventualmente verse afectado? Así es. La violencia es toda muerte o daño que pueda causar el agresor. Y sobre todo hay que ver y saber distinguir cuándo hay violencia, ¿no? Porque muchas veces de repente se está acostumbrado a una cosa que uno lo ve normal, pero en sí es violencia, ¿no? La violencia es de 4 tipos, ya sea la violencia física, donde ocurren de repente golpes, empujones, ¿no? Psicológica, donde tiene que ver con el tema de daño moral, ¿no? Que de repente gritos o insultos que baje la autoestima. Así también tiene que ver la violencia sexual, justamente como todo lo conocemos, con de repente un tema de violación. Sin embargo, en la violencia sexual también hay otro tema donde no incurre un acto de penetración propiamente dicho, sino de repente obligar a una persona o exigir a una persona a visualizar material pornográfico. Eso también es violencia sexual. Y también tenemos la violencia económica. La violencia económica tiene que ver con el tema de disposición, de repente en la familia o de repente en la pareja,
puede ser que uno de ellos trabaje, la otra persona se dedique al cuidado de los niños y demás labores del hogar, que también es un aporte económico. Sin embargo, en los ingresos tal vez que quien genere el tema monetario, la otra persona o lo limite a disponer de esos ingresos o puede ser hasta que le retenga que hay una manipulación en el fondo, exacto. ¿no es cierto? Así también se determina la violencia económica como la privación del sustento principal alimentario, exactamente. Okay. De repente una pelea se enojan, ¿no? Y el esposo dice, no, yo ya no te voy a pasar nada, y simplemente los priva de todo siendo el principal ingreso económico en su hogar. Carecho, o sea, se pone guapo. Exacto, entonces esto también es violencia económica. Muchas veces las personas no lo conocen así, pero viene a ser violencia económica. Entonces esos son los 4 supuestos de violencia que la ley determina y que ante estos hechos ya ha establecido un procedimiento no a seguir. Ahora, en la mayoría de supuestos que nos estás poniendo, estás hablando de parejas, que pueden ser exparejas también, pero el grupo familiar se entiende de una forma más amplia inclusive, ¿no es cierto? Puede incluir a los padres, puede incluir a los hermanos. Claro, generalmente el grupo familiar, sobre todo viene el tema de violencia de quienes habitan o cohabitan un espacio. Maritalmente o de hecho, digamos, ¿no es cierto? Bien. Así es. Pero eventualmente también se pueden dar, digamos, con otros miembros de la familia. Claro, sí, ¿no? Mientras tenga relación de parentesco. Ahora, esta última ley ha sufrido algunos cambios, ¿no es cierto?, en los últimos años. Ya has mencionado tú muy bien la violencia de tipo patrimonial. Algunos inclusive, María Cecilia, están hablando también hoy en día de una violencia de tipo institucional, ¿okay?, que podría comprometer de pronto también a la víctima o a la mujer en calidad de víctima. ¿Qué modificaciones especialmente se han dado, digamos, que podríamos subrayar y que pueda entender nuestro auditorio? Claro, sobre todo se han dado también modificaciones en el aspecto de ¿procesal? ¿O? Procesar en el tema abreviado. Correcto. ¿No? Y en los aspectos de determinar quiénes son las víctimas también. Se podría dar el tema de la violencia económica también cuando de repente ambas personas, supongamos que sean 2 personas que realizan un mismo trabajo, perciben salarios distintos, ¿no? O menor al que percibe la otra persona. Hay un tema que inclusive se ha puesto un poco, de alguna forma, en controversia. Y lo menciona la ley expresamente, ¿no es cierto? En cuanto a los enfoques, habla, por ejemplo, de un enfoque de género, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere particularmente? Claro, ese tiene que ver con el tema, específicamente la ley se habla de la violencia contra la mujer. Ya, okay. ¿No? Ese es el enfoque. Pero no es privativo, porque eventualmente también podría ser también contra el hombre, ¿verdad? Claro, para esto justamente la ley señala. En primer lugar, señala expresamente contra la mujer, pero además adiciona los integrantes del grupo familiar. Que contra la mujer específicamente es debido al pasar de estos años, la violencia ha incrementado, se ha focalizado en ese género, ¿no? En la mujer. Sin embargo, al incluir los integrantes del grupo familiar, ahí incluye, justamente puede ser el varón, no solamente la mujer. Los varones también denuncian, como que hay procesos de denuncia también, o contra los hijos, de repente contra los padres o nietos. O sea, ahí ya incluye a los demás integrantes. Ya. Ahora, este tema también nos lleva, antes de abordar algunos temas específicos, María Cecilia, a ver en qué medida puedes ilustrarnos, porque hay algunos que hablan ya no solamente de una violencia, sino de una recurrencia a la violencia, o un doble tipo de violencia, o una revictimización en este contexto, porque la mujer tiene que pasar por todos esos estratos, ¿no es cierto?, por todas esas instancias, esas agencias estatales de atención, pero que no siempre tienen la preparación para atender su caso. Bien, ¿en qué medida podemos darle mayores luces sobre este tema? Claro,
Por el tema de la revictimización, justamente una modificatoria a fin de que el agraviado o la víctima en este caso no pueda haga la denuncia, enfoque y plasme o realice todos los hechos ocurridos en su contra, en su agravio. Sin embargo, como le comenté que hay varias instancias y varias entidades que se activan ante una denuncia, no puede estar nuevamente hablando o describiendo el caso en todas las instituciones, en todas las etapas que sean necesarios, ¿no? Dado que, o sea, esto es la violencia es algo impactante, así como puede afectar el tema físico, siempre, y yo estoy convencida que en todas las veces va a afectar el tema emocional y psicológico. Es por ello que esta ley evita que se haga, ¿no?, una revictimización, sobre todo para que no esté recordando o recreando nuevamente los hechos de violencia ocurridos en su contra. Claro, porque hay que decir que este tipo de normatividad no solamente se dirige a la mujer adulta o a la joven, puede incluir también a los niños o a las niñas. Así es. ¿No es cierto? Y eso evidentemente es una cuestión mucho más delicada. Ahora, imaginemos que ya tenemos un caso de violencia. A ver, ¿qué ha ocurrido ya típicamente, digamos, como el caso de una pareja? Creo que también hace una semana, creo que comprometió a un cantante, me parece, con su pareja, que estuvieron ahí en una habitación, etcétera, y que al final lo dejaron libre. A ver, ¿qué es lo que pasa ahí, María Cecilia? ¿Porque alguien retira la denuncia o se desdice de pronto de lo dicho? ¿Qué ocurre ahí? ¿Acaso el Ministerio Público de pronto no tiene la facultad para continuar con un proceso de este tipo, habiendo evidencias al respecto? Porque la persona puede estar golpeada, puede estar sometida, puede ser que haya ocurrido también episodios similares, etcétera, etcétera. ¿Qué puede hacer la normatividad en ese sentido y los funcionarios especiales llamados a este caso? Sí, justamente ante ello, el proceso específico, como le mencioné, es la denuncia. Sobre el caso que me comenta, John Kelvin, ¿no? Exacto, el alcalde, de que, bueno, sale libre, ¿no? En esos casos, generalmente la víctima, como ya lo hemos visto anteriormente con su expareja, se arrepenten. Y es lo peor que pueden hacer. O sea, después de haberlo denunciado, después de haberles puesto el caso, exacto, visibilizarlo como debe de ser por una cosa como esta. Simplemente dice, ya no quiero denunciarlo. Se amistaron, tal vez, le habrá convencido, no lo sé, pero... Pero la denuncia ya está sentada, ¿o no? La denuncia sí, pero una vez que uno realiza la denuncia, para poder probar que hay una violencia física, psicológica, que es lo que usualmente y más se da en estos casos, tiene que pasar por pericias en las entidades correspondientes. Correcto. Tiene que pasar por el médico legista, en el caso de que haya violencia física, o sea, por la pericia. María Cecilia, o sea, basta el dicho de ella, de la víctima, ¿no es cierto? Se apertura. Pero además se apertura, pero además, o sea, si ella se desdice. En realidad, las entidades, una vez que se interpone la denuncia, se activa, bueno, para el tema de la violencia psicológica, francamente, el único medio probatorio es una pericia psicológica. Claro. Porque, bueno, muchas personas pueden decir, ejerce violencia psicológica contra mí, pero ¿cómo lo analizo? ¿Cómo lo veo? Eso no es tangible, no se puede ver como un moretón. Si hay golpes de por medio, sí. Con golpes, claro, pero va por la violencia física. Violencia física. Ahí es donde concurren, como usted menciona, los dos tipos de violencia contra una sola persona, ¿no? Puede haber golpes, gritos, insultos, entonces ahí concurren los dos delitos, tanto ahora, violencia física como correcto. Ahora, puede ser que toda esta víctima, por ejemplo, haya sido también presionada para retirar la denuncia, o esté en un contexto, digamos, porque todavía hay un tipo de flagrancia, digamos, donde ella está sometida a tal presión a que le hagan que retire esta denuncia. Claro, justamente por eso se da la audiencia de medidas de protección. Cuando pasa la audiencia de medidas de protección, ahí evalúan, realizan un riesgo, una evaluación, una hoja valorativa de riesgo de la víctima. Es como un formulario
que tienen las autoridades a fin de llenar en qué estado está la víctima al momento que denuncia, en qué estado de riesgo está, ¿no? Ya. Entonces, debido a esto, señalan el tema de la audiencia y ahí evalúan qué medidas se le pone Ujú. ante el agresor, ¿no? O sea, O este de tipo John repente, Kelvin salió, digamos, pero debe haber salido bajo ciertos parámetros de algún tipo de garantía. claro, de todas maneras, con las ¿Mm? medidas de protección que muchas veces las incumplen, pero ahí se debería nuevamente poner en conocimiento que no se está cumpliendo esas medidas. Ujú. Generalmente es el alejamiento, si están en el Claro. mismo hogar, alejamiento del hogar, incomunicación, Ujú. ¿no? Que no se le acerque ciertos metros si está en algún lugar público, Ujú. ¿no? Y todo ese tipo de medidas da lugar a que la víctima pueda pasar por las evaluaciones correspondientes, porque las evaluaciones no, lamentablemente no se señalan en el momento, ¿no? Debido Correcto. a la carga, ¿no? Pero sí le señalan tal fecha para que pase de repente evaluación física, tal fecha para la evaluación psicológica. Ujú. Entonces, es en ese contexto en que más o menos se desarrolla el tema. Ya. Y sí, como le comento, sí hay veces en que dicen, bueno, ya, yo no quiero pasar, ya me arrepentí, no, ya no quiero, que estoy bien con él. Ya. Ya Ok, como que ok, sí han ok. llegado casos y simplemente no se presentan las evaluaciones. Sin Correcto. esos medios probatorios, las autoridades no tienen cómo están atadas de manos porque no hay Ujú. cómo sigan, ¿no? No hay medio probatorio Sí. contundente para poder seguir el proceso. Correcto. Y hay que decir además, amigos, que en la práctica, María Cecilia, algunas veces ha ocurrido que precisamente por esta circunstancia ocurre otra vez en similares circunstancias y de pronto a la tercera o la cuarta ya no la cuenta, porque la violencia ya se engrandeció, recrudeció y termina siendo fatal a veces. Precisamente con todos esos episodios donde, ya sea por negligencia de la autoridad o ya sea por voluntad propia de la víctima, no se han tomado las medidas eficaces y luego hay un desenlace fatal que puede haber ocurrido. Hay varios casos de este tipo, ¿no es cierto? Así es, eso sí. Muy bien, estimados amigos, estamos aquí en Radio Estación Upao tratando el tema de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Nos acompaña la doctora María Cecilia Briones. Nos envían una pregunta sobre el tema de las pericias que usted ha mencionado. ¿Hasta cuántas pericias se puede interponer? ¿Quién los presenta? ¿Qué tipo de costos tienen? Bien, las pericias son gratuitas, ¿no? Las pericias para el agraviado citan, una vez que se realiza la denuncia, Uh-huh. los policías, si se realiza en la policía, el policía oficia a las instituciones correspondientes del centro médico legal a fin de que realicen las pericias. Esas pericias son tanto... Pero eso tiene que ser ahí inmediatamente, ¿no es cierto? ¿O no? Mientras ofician, la verdad es que no es inmediatamente. Ya, debería hacerlo por las Debería circunstancias, ¿no es cierto? hacerlo, sí. Eso Ya. sí lo evalúan y dependiendo de ello ven el tema de la fecha. Y justamente para eso está la escala de riesgo que le comento, que realizan también en las mismas instituciones que se interpone la denuncia. Entonces, pasan las pericias mediante el médico legal, ya sea pericia física o psicológica, no tienen ningún costo, pero eso sí, sí exhorto a que si están en algún caso similar, puedan presentarse a la pericia. Ah, ya, ok. Porque Y eso no tiene ningún básico. costo además, ¿no es cierto? Eso es lo básico y principal para que pueda seguir el proceso. ¿Qué pasa cuando una denuncia como esta tiene ya connotaciones penales? ¿Pasa de forma inmediata al Ministerio Público? ¿Se activan todos esos protocolos policiales? ¿O qué diligencias hay que hacer? Sí, en realidad, el proceso y la denuncia se puede interponer ante la policía. Okay. La policía deriva la denuncia al Poder Judicial a fin de que se inicie la audiencia se me fue la palabra, a fin de que se inicie la audiencia de medidas de protección. Ya. Así también envía o exhorta al fiscal de turno a fin de que se inicie las investigaciones correspondientes, ¿no? Lo primero son las medidas de protección.
Si se interpone la denuncia ante el juzgado de familia, bueno, inmediatamente ahí también se dan el tema de las medidas de protección y pasa los originales de la denuncia y demás documentos al fiscal para que inicie las investigaciones correspondientes. Incluso también puede hacerse ante la Fiscalía de Familia propiamente dicha. Bueno, ellos inician la investigación y también exhortan al Poder Judicial a fin de que se dé la audiencia de medidas de protección, ¿no? Son tres entidades donde podemos denunciar violencia. También hay un teléfono, ¿funciona eso? La línea 111 me parece. Sí, funciona, pero yo sería de la idea sí existe el teléfono y sí funciona. Ya, sí atienden y todo ello. Hay un personal dedicado especialmente para eso, ¿no? Exacto, sí. Sí, las 24 horas tengo entendido. Así también, esto inicia con la audiencia de medida de protección y a la vez se forma una carpeta fiscal. Aquí ya viene el tema de la investigación del Ministerio Público. Correcto. Ya, una vez que se inicie la carpeta fiscal, ellos están a la espera de las pericias que se les ordenan a los agraviados a fin de que ellos vayan recabando la información. Citan a las partes, al agresor, o al presunto agresor con el agraviado para tomarle las testimoniales, independientemente de recabar el tema de las pericias. Y aquí sí tiene que ver mucho justamente lo que le mencioné, que como medio probatorio las pericias son principales en el tema de psicológico, no físico, dado que el especialista es quien determina. Cuestión psicológica, sí existe afectación. Con esa sola afectación se apertura el proceso. Se apertura el proceso. Exacto. Bien, correcto. Y si arroja de repente tema de violencia sexual o física, también va a arrojar, pero ya con un certificado del especialista. Y mientras tanto, ¿ya se puede interponer alguna medida de coacción contra el agente, contra el agresor? Claro. Detención, por ejemplo, o mire, el tema de la detención es cuando el agresor se lo encuentra en flagrancia. De repente, justamente como se dice, está de repente en un ambiente, algún familiar está cerca o escucha, o algún vecino llama a la policía o llama a la línea 100, y son quienes llegan al momento, lo encuentran al agresor, ¿no? en flagrancia, y ahí es donde sí lo llevan detenido automáticamente. Como ocurrió con este muchacho, el cantante, ¿no es cierto? Sí. ¿Por cuánto tiempo puede ser? Hasta que duren las 72 horas. 72 horas, por lo menos. Sí. Bien. Y de ahí ya viene la audiencia de las medidas. Vamos a ver. ¿No? Vamos a entrar entonces a la audiencia de las medidas. De pronto vamos a ver qué tipo de garantías adicionales se pueden presentar. Y también un poco respondiendo a algunos mensajes que dicen que todo este tipo de normativas están hechas y dirigidas para creerle 100% a la mujer. Bueno, hay que decir también que a veces la mujer puede mentir, la mujer puede crear o recrear una situación. Bien, y frente a ello, entonces, ¿qué es lo que puede hacer, digamos, el agresor, supuesto agresor o potencial agresor? ¿Qué alternativas le da la ley? Porque evidentemente, siendo también parte del grupo familiar, merece una protección. Sobre esto vamos a conversar en el siguiente bloque, ¿correcto? Vamos a ir rápidamente a una pausa. Estamos hablando con la doctora María Cecilia Briones sobre el tema violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, aquí en esta nueva cita con el derecho en Radio Estación UPAO. Regresamos. Hola, mi nombre es Luciano Garriza Landaveri y soy estudiante de la carrera de Derecho en la UPAO. Elegí estudiar la carrera de Derecho porque sentí que desde muy joven me preocupaban los temas de injusticia social en mi país. Es por eso que me preocupaba muchísimo la defensa de los derechos humanos desde un inicio hasta el día de hoy. Elegí la UPAO porque es una universidad licenciada, además cuenta con grandes convenios tanto nacionales como internacionales para todos sus alumnos. Vale mencionar que es la única escuela de Derecho en el norte del Perú que cuenta con una sala de litigación oral, lo cual es un privilegio para todos sus alumnos. UPAO ha contribuido notablemente en que yo pueda viajar al extranjero, realizar una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, brindándome tanto su apoyo económico como académico. Para todas las personas que están interesadas en la carrera de Derecho y sienten que esa es su vocación,
elijan UPAO, porque en UPAO van a encontrar grandes docentes profesionales, cuenta con amplios y modernos ambientes para todos sus alumnos, asimismo cuenta con la biblioteca más grande del norte del Perú. No lo duden, elijan UPAO. Mi nombre es Gabriela Chomba, estudio Ciencias de la Comunicación en la UPAO. Elegí estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación porque desde muy pequeña me interesaron las noticias y me di cuenta que lo que quiero hacer es llevarle esa información adecuada a las personas para que no sean ajenas a nuestra realidad. Escogí estudiar en la UPAO porque tiene una gran infraestructura, que es una universidad licenciada, me brinda una formación integral ya que abarca varias ramas y especialidades de la comunicación. Cuenta con laboratorios bien equipados y además con docentes altamente especializados para guiarnos en nuestra formación académica. En un futuro quiero aplicar mis conocimientos en un importante medio de comunicación y poder ejercer correctamente mi labor periodística para contribuir con una sociedad más informada. Les recomiendo que elijan un lugar que no solo los prepare en el aspecto académico, sino también humanístico y ambientes adecuados para poder vivir la experiencia de un comunicador. De regreso aquí en Radio Estación UPAO, precisamente estamos tratando el tema de la violencia contra la mujer y el grupo familiar. Estamos desarrollando los tópicos más interesantes y prácticos en realidad, porque ya hemos dicho, por un lado, que son casos muy frecuentes, lamentablemente, en nuestro país, en las instancias administrativas, en las instancias policiales, jurisdiccionales, cada una de ellas, por supuesto, con su propio tratamiento. A veces a mí me da la impresión de que no llegan a abastecerse, por ejemplo, en las policías. A veces también hay que decir que hay algún tipo de exageración, ¿ok? Seguramente no serán en la mayoría de casos, pero a veces de pronto, por un pleito pequeño de pareja y todo, al final la ley le asiste y entonces puede atender a la mujer frente a algún tipo de denuncia. Pero frente a ello, queríamos preguntarle a María Cecilia precisamente qué es lo que puede hacer. A ver, un poco exagerando la nota también, ¿eh? Si yo me encuentro con una tóxica, ahí está, ¿no es cierto? Que inventa ahí unas cosas y de todo. Y bueno, el hombre debe tener evidentemente mucha tolerancia frente a ello. Pero ¿qué pasa cuando ya sale del escenario del hogar o de donde estén viviendo, ya toca la comisaría, la defensoría, etcétera, etcétera? Pero en realidad, en el fondo, no es del todo cierto. Ya comienza un poco ahí a desarrollar un poco la novela turca. Ya está, ese es el contexto. A ver, vamos a pedirle aquí a la doctora que nos haga ahí un recuento. ¿Qué derechos, doctora, podríamos tener eventualmente quienes nos vemos de pronto sometidos a este tipo de situaciones, pero que en el fondo sabemos que la razón no le asiste del todo a la denunciante? A ver. Claro, en realidad sí hemos visto casos de esos. Justamente principalmente yo les recomendaría asistir a todas las citaciones o notificaciones que les puedan llegar. No un rebelde, o sea, tiene que asistir y someterse un poco. Claro, en realidad sí es bastante engorroso no tener que ver con el tema de violencia, pero tienen que hacerlo para poder aclarar las cosas. Ya, ok. ¿No? Entonces recomendaría sí asistir a todas las citaciones que se le señala a fin de poder ejercer su derecho de defensa. Correcto. Si bien es cierto y como lo mencionó, le asiste toda la ley a la mujer o al grupo familiar, sí, en el caso concreto, sin embargo también para ejercer el derecho de defensa tiene que presentarse ante la ley. Se presenta ante la ley. Es bueno asesorarse también allí con un abogado, doctora. Claro, claro, así es. Es muy recomendable, así ¿no es cierto? Sí. Porque a veces también uno está un poco en caliente todo y quiere algún tipo de repente y puede cometer ahí algún error, ¿no es cierto? Sí, claro. Bien. Entonces, asesorándose sería lo primero y luego asistir a las citaciones. Ya, bien. En las audiencias, así como mencioné que hay en la primera, que son de las medidas de protección, el derecho de defensa le asiste a fin de poder apelar estas medidas. O sea, de repente que le digan, bueno, tú no te puedes acercar, no le puedes llamar,
o a fin de cuentas que estén viviendo juntos y le hagan el retiro del hogar, que ya bueno sería un caso extremo, podría apelar ante esa medida, ¿no? Decir un momentito, las cosas no son así. La situación ha sido de esta manera, tratar de ejercer su defensa. Correcto. Y la autoridad está, perdón, María Cecilia, en la obligación de atenderlo en un sentido, porque es uno de los principios rectores, en un nivel de igualdad. Está bien, la mujer es la denunciante, de pronto evidentemente es una circunstancia que puede generar cierta ilicitud, pero vamos a escucharte, ¿no es cierto? Claro, se tiene que escuchar a la otra parte a fin de poder determinar bien el tema de las medidas, para que no afectar posiblemente a la parte que en realidad está siendo agraviada. ¿No? Correcto. Así también, si el proceso o si la otra persona va a seguir el proceso, va a presentarse ante el médico legal, ¿no? Por eso le digo que va a seguir el tema del médico legal por violencia. Porque puede también haber autolesiones, y se han presentado algunos casos. ¿No es cierto? Así es. Se presentó un caso en que una jovencita había pasado al médico legal, sin embargo había sido un jaloneo con su expareja, ¿no? Y con ella misma, con el celular, se había golpeado por la altura de la clavícula. Fue al médico legal y, bueno, mencionó que no había mayor lesión que un golpe, un hematoma que se le ha generado a raíz de un golpe, ¿no? Narrando, el joven sí se presentó a la audiencia, narró todos los hechos y mencionó que había sido por el jaloneo, ¿no? En realidad no había habido más lesiones ni agresión en ese tema, había sido un tema de exparejas, pero ese tema se archivó porque asimismo la señorita no se presentó tampoco a esa audiencia, pero sí la parte, el presunto agresor. Entonces es por eso que yo les recomiendo siempre presentarse, no el que no la debe no la teme. Exacto. No es como el hermano de la presidenta, ¿no? Así es. Entonces, justamente para eso también es importante el tema del tema médico legal, ¿no? Ya que si es que, como menciona el caso, que sea una tóxica, ¿no? Entre comillas, eso también le va a salir en el análisis, en la pericia, o sea, puede salir ahí un poco fronteriza, hermano, mira qué es lo que ha pasado. Sí, va a ser en realidad de repente que tiene una personalidad, muchas veces vi una personalidad histriónica, quiere decir que como que agranda las cosas, exagera las cosas que le pasan. Entonces ese tipo de temas también van a salir y puede salir este resultado puede ser a favor del presunto agresor, ¿no? Porque en realidad teniendo la personalidad la mujer o el agraviado así, entonces puede estar agrandando las situaciones que no son de esa magnitud. De esa magnitud, ¿no es cierto? Magnífico. Entonces, la doctora María Cecilia Briones nos está diciendo que evidentemente tenemos leyes con presupuestos para denunciar frente a este tipo de cualquier tipo de ocurrencia de violencia, pero que a la vez el agresor tiene derecho a la víctima. Perdón, el agresor tiene derecho a una defensa. Inclusive, de pronto, si es culpable, porque frente a ello, asesorado por un abogado, tendrá que merecer la sanción correspondiente dentro de los límites que la ley lo señala, ¿no es cierto? Porque de otra forma sería también atropellar sus derechos, y tal como sabemos, pues todos al final deben merecer y gozar de un derecho de defensa. Ahora, nos llega esta pregunta, muy interesante me parece, doctora. Todos los supuestos que ustedes han mencionado, especialmente el caso de violencia contra la mujer, entre paréntesis pone violencia sistemática, ¿puede dar lugar a una separación y eventualmente a un divorcio? Claro. Es una causal, ¿no es cierto? Exacto, justamente esta es una causal de divorcio. Muy bien. ¿Qué tipo de casos, doctora, puede reseñarnos que ha conocido ya, sin nombrar, por supuesto, nombres específicos, etcétera, pero en la clínica? Más de una vez hemos dicho que constituyen este tipo de agresiones, ilícitos, reproches en el contexto familiar, una gran carga en los estratos judiciales. Y ustedes lo ven, me imagino, con mucha recurrencia en la clínica jurídica. Cuéntenos un poco. Así es, en realidad tenemos muchos procesos de violencia
ya sea violencia entre cónyuges, y generalmente la violencia entre cónyuges se da de manera física y psicológica. Es lo que mayor abunda, así también solo la violencia psicológica, porque bueno, de repente que a veces es muy civilina, muy difícil de probar. Exacto, ¿no es cierto? de repente, ¿no? Los agresores mencionarán, bueno, pero yo no le pego, no es violencia, ¿no? Entonces ese es su sustento. Sin embargo, los insultos, las humillaciones sí generan violencia, y eso es lo que se lleva también en clínica. También han habido casos de violencia de padres hacia los hijos. Mira, y pueden ser menores o mayores. Mayores vimos, pero también llegó un caso de violencia. En realidad era una pareja que se estaba divorciando. Y bueno, uno quería tener el hijo, la otra parte también. Aún vivían en el mismo hogar. Recién estaba iniciando la separación. Sin embargo, discutían entre ellos, y los menores captan todo. Los niñitos captan todo. Entonces, acá un padre denunciaba por violencia al otro contra el niño, o sea, en representación del niño. Entonces, acá, a fin de cuentas, todos pasaron por el juzgado de familia. Pasó el denunciado, la mamá, pasó la declaración, pasó, de lo contrario, denunciado también el papá, porque entre ellos se denunciaron. Así también pasó el niño, porque el Ahí papá estamos hablando de una revictimización. Exacto, de hecho, pasó típica, ¿no? que el niño también era el agraviado, entonces también habían denunciado a la mamá, también pasó el niño. A fin de cuentas, la juez determinó. Acá el único agraviado es el niño. Y si no se ponen... principio de interés superior. Claro, si no se ponen de acuerdo o no actúan como padres uno y otro, entonces el niño va a dejar de estar va a dejar de tener la tenencia de los padres y va a estar bajo la tutela de otra persona. Como hacen en otros países, ¿no es cierto? De pronto algunos de esos son muy férreos, por el caso de España, por ejemplo, no puedes, rápidamente te alejan al niño del hogar ¿no? Claro, o sea, los niños, uno pensará que no, pero desde chiquitos ya perciben todo el ambiente del hogar y todo ello. Entonces es por ello que la juez determinó, bueno, les puso un ultimátum. Mira tú, mejor dicho, qué bien, padres. Felicitaciones. Debe ser familia de Carhuancho, ¿no es cierto? Con algo de gracia. Pero la verdad que, estimados amigos, ha sido tremendamente aleccionante estas diversas circunstancias y supuestos que hemos analizado el día de hoy. Creo que ha quedado además incompleto en el programa. Vamos a ver si coordinamos con los productores, con el mismo doctor Pedro Pablo, para ver si tratamos en extenso, María Cecilia, específicamente el tema ya específico de los tipos de violencia. Porque ahí se pueden dar una serie de supuestos que, como muy bien usted señala, muchas veces superan a la ficción. Ya sea el tipo físico, violencia psicológica, patrimonial o económica, y como decíamos también, la que algunos están identificando en los últimos años, llamada también una violencia de tipo institucional. Sobre esto vamos a tomar la palabra y de repente conversamos más adelante para desarrollar en extenso estos tipos de violencia, ¿vale? Así es. Muchas gracias. ¿Dónde la pueden ubicar, por favor, la dirección de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho? Claro, estamos en Avenida América, América Oeste, Manzana M, Lote 7A, Urbanización Natasha Alta, Torrupao, segundo piso. Magnífico, en horario de oficina, ¿cierto? Así es, de 8 a 6 de la tarde, lunes a viernes. Gracias, María Cecilia, por acompañarnos nuevamente y por tu franqueza en cada uno de los episodios que tenemos el día de hoy en el programa. Muchas gracias. Gracias. Vamos, amigos, por la despedida. Muchísimas gracias a nuestro productor Raxo, que estuvo el día de hoy muy activo, y nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes. UPAO asiste, los profesionales a tu servicio. Todo lo que debes saber para la prevención de enfermedades. Asesoría legal que te ayudará a solucionar tus problemas. Emprendimientos, innovación y negocios de éxito. Una mirada hacia la educación en nuestro país. Orientación y bienestar para tu familia. Regresamos mañana con UPAO Asiste.